Hoy vamos a ver el folleto número 10 de Escatología, que se llama La Palabra. Este folleto de Escatología de William Walter hace referencia a la palabra como el regalo que nos dio no religiosamente Jesús hombre como maestro cuando estuvo en la tierra. Y hay que entender que la palabra tiene ciertos grados de profundidad, como lo menciona en este folleto. Es decir, hay niveles en la forma en la que utilizamos las palabras, ¿ok? Y dependiendo el nivel de profundidad que usemos en las palabras, va a ser el efecto que nosotros tengamos por dichas palabras que usamos en nuestra vida, ¿ok? Entonces, les voy a comentar algunas de las partes que he subrayado en este libro. Jesús, les recuerdo, no es un tema religioso, es un tema respetuoso de la religión, pero completamente laico, ¿ok? Jesús nos trajo su palabra y nos curó. A través del pensamiento razonado, a través de la verdad y a través del amor es que la palabra cura. Para el que apenas se inicia en metafísica, les recuerdo, la escatología es metafísica, con cierta variación en cuanto a de dónde parte el estudio, pero es metafísica en términos generales. Para el que estudia metafísica y es una persona que apenas está empezando a estudiar metafísica, todo esto de lo que se habla parece aún misterioso, pero solamente hasta que el misterio es revisado y es probado por uno mismo, es entonces que ese misterio se desvanece y se convierte, dice William Walter, en entendimiento. Correctamente entendido, cualquier tipo de enfermedad que nosotros tengamos tiene un origen mental y en su naturaleza y en su efecto es mental. Cuando dice aquí William Walter que el pensamiento, que es a través del pensamiento razonado, de la verdad y del amor como la palabra cura, creo que a lo que se refiere es a que nosotros podemos manejar conceptos de forma superficial, entendiendo vagamente lo que significan, pero sin haberlos probado verdaderamente en nuestra vida. Y si nosotros no probamos las cosas para llevarlas a un nivel más profundo, no funcionan. Por eso muchas personas pueden llegar a decir con la famosa ley de atracción que eso no sirve, porque a lo mejor repiten nada más como merolicos algo que desean y lo agradecen anticipadamente a tenerlo, que es una de las estructuras en las que trabaja la supuesta ley de atracción. Y dicen las personas, a mí no me funciona nada de eso. Ok, lo que pasa es que estamos trabajando en un nivel del uso de la palabra muy superficial. Nada de lo que nosotros digamos va a tener ningún efecto en nuestra vida si nosotros no lo incorporamos en un sentimiento. Es decir, para que la palabra cure, para que la palabra se proyecte afuera, necesitamos experimentarlo por dentro. Entonces es muy frecuente en el ser humano, y por supuesto yo no soy la excepción, de que podemos estar diciendo algo con la boca, pero podemos estar experimentando algo muy diferente por dentro. Por eso dicen que el conocimiento de uno mismo es la clave del desarrollo, porque si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos atrevemos a vernos, vamos a poder ser honestos en el uso que le estamos dando a la palabra y en la honestidad con la que verdaderamente esas palabras
existen como un sentimiento dentro de nosotros. Solamente lo que nosotros incorporamos en sentimiento profundo es lo que verdaderamente de nuestras palabras vamos a poder ver proyectado en nuestras vidas. Gracias, Conifans. Hola, oye, disculpa lo amarillento, color azufre, pero es un filtro. ¿Cómo? Hola, Belki, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué más? ¿Es la mentalidad la única causa y la única responsable del aspecto físico y de todos los efectos visuales que nosotros experimentamos? Obviamente que para nosotros el pensar que es la mente todo lo que provoca nuestras experiencias de vida, pues a veces puede ser bastante frustrante porque podemos estar pensando que nosotros todo el tiempo tenemos pensamientos correctos y pensamientos dirigidos al bien. O incluso cuando llegamos a tener pensamientos que no van en esa línea, podemos llegar a sentir miedo. Pero realmente los pensamientos que tienen un impacto profundo y verdadero en nuestra vida como una proyección son los que llevamos arraigados por mucho tiempo y los que ya no nada más experimentamos en palabras, sino los que sentimos profundamente. Esos son los que verdaderamente van a tener un impacto en nuestras vidas. Y es a lo que se refiere precisamente William Walter en este folleto. Esta convicción mental necesita llevarse a un sentimiento de certeza. Esto es indispensable para cambiar el error a la verdad. Es decir, tenemos que llevar el pensamiento a un sentimiento de certeza. Podemos nosotros estar pensando positiva o correctamente, pero si nosotros no logramos que ese pensamiento genere una experiencia, vamos a hablar física en nosotros, va a ser muy difícil que verdaderamente lo logremos proyectar. Ahora, ¿cómo es que vamos a poder llevar el pensamiento a una experiencia fisiológica? No nada más se trata de repetir la idea verbalmente o mentalmente todo el tiempo que podamos. No nada más se trata de eso. Es importante razonarla, reflexionarla y ponernos a pensar por qué razón eso que nosotros pensamos es verdad o no es verdad. Porque si no, vamos a estar navegando en un nivel a lo mejor únicamente de fe ciega y necesitamos reflexionarlo, ¿ok? Para que entonces nosotros podamos empezar a experimentarlo por dentro como una emoción verdadera. Y al poder nosotros experimentar esa emoción verdadera, básicamente estamos vibrando en función, ahora sí, de ese pensamiento. Y si nosotros estamos vibrando ahora sí en función de ese pensamiento, entonces vamos a poder ahora sí proyectarlo afuera. Por eso es importante la repetición, todo ayuda. El hecho de que tú te puedas estar diciendo cosas positivas, escribiéndolas, actuando en consecuencia, va a llegar y reflexionando, por supuesto, reflexionando y cuestionando. Va a llegar un momento en el que también lo empieces a experimentar en sentimiento y entonces así verdaderamente se pueda generar una proyección afuera. Para lo cual yo creo que tenemos que ser muy pacientes porque aprender a utilizar nuestra mente, híjole, es un reto inmenso para todos nosotros. Realmente nacemos sin saber cómo funciona y cómo utilizar nuestra mente y estamos dándole crédito a un montón de cosas fuera de nuestra propia mente. Y yo creo personalmente, en base a mi experiencia, que todo nuestro sufrimiento, que todas nuestras frustraciones y que toda nuestra falta de conquista de nuestros sueños personales
se deriva de nuestra ignorancia para poder utilizar la herramienta que le fue dada a nuestra alma, según como yo lo veo, para estar en esta tierra y poder gozar plenamente de todo lo que se nos ofrece. ¿Ok? En la escuela no se nos enseña ni siquiera a utilizar, ni siquiera se nos enseña gestión de emociones. Tal vez ya hay algunas escuelas donde se enseñe esto, pero en la gran mayoría no se enseña ni siquiera gestión emocional. Entonces, ahora aprender gestión mental pues es otra cosa completamente diferente, y desafortunadamente, como es algo que no se percibe con nuestros sentidos, el ser humano creo que no le da crédito a nada que no se pueda oler, sentir, ver, escuchar. Si no toca nuestros 5 sentidos, no le damos crédito, a pesar de que haya pruebas científicas de que efectivamente los pensamientos pueden transformar nuestra experiencia fisiológica, nuestros genes y nuestra vida. A pesar de ello, dado que no lo podemos verificar con nuestros sentidos, no le damos la importancia de vida y no entrenamos nuestra mente como deberíamos de entrenarla. Yo creo que el entrenamiento mental debería de ser nuestra prioridad, porque el entrenamiento mental nos permite poder desempeñarnos en un mundo más agradable, en un mundo más bondadoso para nosotros, en un mundo donde podamos tener y vivir como nosotros deseamos. Entonces hay que darle importancia. Ahora, ¿cómo podemos lograr, cómo creo yo que podemos lograr un entrenamiento mental que nos lleve a tener la vida que queremos? Bueno, lo que yo hago que, que me funciona, a veces sí, a veces no, pero sí siento una evolución, que eso es lo importante, porque muchas veces la percepción de rapidez que podemos llegar a tener en nuestra evolución nos puede generar frustración, porque a lo mejor no avanzamos tanto como nosotros quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos, y seguimos teniendo ciertas dificultades. Pero yo creo que es muy importante la paciencia, sobre todo con algo a lo que nunca se le ha dado importancia y algo a lo que nunca nadie nos ha tratado de enseñar: cómo usar nuestra mente, cómo utilizar nuestro poder mental. Entonces, volviendo a cuáles son las cosas que yo sugiero que yo hago para poder lograr un entrenamiento mental, pues número 1 es meditar, porque meditar te suaviza la percepción que tú tienes de tu entorno. Realmente creo que esta vida, todo se reduce en esta vida a la forma en la que nosotros decidimos interpretar lo que sucede. Y muchas veces la forma en la que interpretamos no es la ideal. Es una interpretación subjetiva, es una interpretación limitante, dañina, que no nos permite ver las cosas de forma neutral. Y yo creo que si no estamos viendo las cosas de forma neutral, las estamos viendo de forma errónea. Porque en realidad todo es neutral y nosotros somos los que le damos el matiz negativo o positivo a todo. Y desafortunadamente eso sí nos lo enseñaron de chicos. Nos enseñaron a que algo es bueno o es malo. Tan tan. Entonces eso nos genera el comportamiento de que ahora, cuando se nos presenta cualquier circunstancia, tenemos que decir que es bueno o que es malo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evolucionar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de interpretarla. Entonces les decía, la meditación, desde mi punto de vista, es lo más importante, porque la meditación te suaviza la forma en la que percibes la vida, te aligera la dificultad y te das cuenta que la dificultad nada más yace en tu pensamiento, no afuera. Entonces te ayuda la meditación. Otra cosa es buscar estudios donde tú puedas sentir, porque es muy importante el sentimiento, el sexto sentido, algo que te llame por dentro, donde tú puedas sentir que ahí hay algo verdaderamente para ti que aprender. Ejemplo, la escatología. Yo estudio escatología más o menos desde hace 13 años,
yo siento que a mí la escatología me ha servido para avanzar un poco más en un entrenamiento mental, porque la escatología no te dice, algo que me encanta de la escatología es que no te dice cree en esto ciegamente. La escatología te invita a que hagas experimentos con las cosas que se te enseñan. Todo lo que aquí se te dice, se te pide que hagas pruebas para ver si a ti te está funcionando. Y obviamente te piden que estés utilizando la cabeza de forma reflexiva y cuestionando todas las cosas y probándolas por ti mismo. Sí, todo es un aprendizaje en esta vida. Y bueno, otra cosa que también creo que sirve bastante, que soy muy flexible, pero puedo ver, y es parte del trabajo que uno debe de hacer, puedo ver mi rigidez mental, y creo que es algo muy humano ser rígido mentalmente, pensar que las cosas solamente se pueden hacer como nosotros decimos, de una forma determinada, y nos es difícil aceptar nuevas estructuras y nuevos formatos. Entonces, lo que yo he notado que me da la lectura en ese aspecto particularmente es que me permite ser flexible, me permite entender que hay mejores ideas que las que yo tengo, que hay ideas más profundas y más amplias, y que hay un sinfín de formas diferentes en las que se puede abordar una situación o un problema. Entonces, recapitulando, meditación, estudio de cuestiones mentales y lectura, mucha lectura, y por supuesto mucha reflexión y experimentación en la propia vida. Yo creo que esas cosas son fundamentales. Y algo que también es muy importante, pues, es cuidar nuestro entorno. Las personas con las que nos relacionamos, los entornos donde nos ubicamos, porque como ya todos sabemos, nadie es una isla. Siempre nos vamos a impregnar en mayor o menor grado de las cosas y de las personas que nos rodean. Entonces debemos de ser cuidadosos con eso. Al principio de la vida, en mi parecer y experiencia personal, creo que somos muy laxos en cuanto al dónde nos desenvolvemos y con quién nos relacionamos. Pero yo creo que tenemos que ir haciendo conciencia de que esa parte es sumamente importante para lograr tener un desarrollo en la línea hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Por ejemplo, algo que a lo mejor espiritualmente no viene mucho al caso, pero que yo creo que es bueno mencionar, es por ejemplo Aristóteles Onassis, que en los 70s fue el primero o el segundo hombre más rico del mundo. Él, por ejemplo, tenía muy claro que el entorno donde él se desenvolvía era muy importante para que él pudiera conseguir la riqueza que él deseaba. Entonces, cuando él vivía en Turquía, cuando él se va de Turquía a Argentina, en los 70s, si no mal recuerdo, o en los 60s, porque todavía él no era nadie, en Argentina él ve la manera de que le renten un cuarto en el edificio más caro de la ciudad, creo que era Buenos Aires, no estoy seguro. ¿Por qué razón él vio la forma de que le dieran a él la posibilidad de vivir ahí? Porque en ese edificio él sabía que vivían las personas más ricas de la ciudad, y él buscaba codearse con esas personas para poder convertirse en lo mismo, que era básicamente lo que él perseguía. Y obviamente pues eso es muy justificable y está perfecto para él. Cada uno de nosotros tenemos diferentes anhelos de vida, y nosotros podemos influir en lo que se llama la suerte, por ejemplo, para poder estar más cerca de los entornos que nos van a promover convertirnos en eso que queremos o llegar ahí donde queremos. De hecho, estaba leyendo un libro que hablaba sobre la diferencia que existe entre la suerte y el azar. Para serles franco, todavía me queda un poquito de duda entre la diferencia entre una cosa y la otra. Pero de acuerdo a lo que leí, para no confundirlos, a menos que ustedes lo tengan muy claro, el azar puede ser estadístico.
Es decir, en el azar hay ciertas certezas, ¿ok? Es decir, por ejemplo, los juegos de azar. A lo mejor puedes calcular cuántas veces puedes llegar a ganar en determinado juego. Digo, por esa misma razón muchas veces la casa siempre gana, ¿no? Tal vez el azar tiene que ver con la frecuencia. Obviamente, entre más te expongas, más posibilidades tienes de algo. Eso podría ser el azar. Y la suerte, que es algo importante, yo creo que a la suerte sí la podemos influir. Podríamos decir, como dices, la suerte no existe. Pero yo creo que la suerte es una forma, regresando un poquito al texto, es una forma misteriosa y mística de llamarle a algo que podemos hasta cierto punto controlar. Es decir, ¿cómo puedo yo, digamos que si a mí me encanta la programación en computadoras, ¿cómo puedo yo incrementar mi suerte para entrar en ese mundo? Pues me tendría que ir a vivir a Silicon Valley, que Silicon Valley está cerca de San Francisco en Estados Unidos, en California, y es el lugar con mayor personas creativas e inteligentes por metro cuadrado en el planeta Tierra. Y ahí, híjole, casi yo creo que 1 de cada 5 han tenido o tienen o van a tener que ver con cuestiones de programación. Y se los menciono no nada más porque lo he leído, sino porque cuando fui me subí a 2, 3 Ubers y uno de ellos decía haber conocido a Bill Gates y haber trabajado en Microsoft, y los otros dos, uno de ellos era programador y el otro tenía un familiar programador. Entonces, si a mí me gusta la programación y yo me voy a Silicon Valley, evidentemente voy a estar interfiriendo en mi llamada así suerte, ¿ok? Entonces, si tú quieres, ejemplo, potenciar tu suerte en algún aspecto de vida, tienes que ponerte a hacer un análisis de en qué entornos, en qué ambientes y con qué personas vas a poder influir en tu suerte para que ocurra lo que tú deseas. Entonces, tal vez la suerte, cuando se lleva del aspecto místico al aspecto racional y al aspecto comprensivo, se vuelva un elemento agradable en el que podemos interferir y al que podemos influir para que ocurran las cosas que nosotros deseamos. Pero al mismo tiempo creo que somos muy flojos de forma general para reflexionar, para razonar, para cuestionarnos y para buscar alternativas. Como que nos encanta la zona de confort, porque además es algo que naturalmente va a buscar nuestro cerebro, porque le brinda protección y certeza. Entonces tenemos que estar luchando para salir de la zona de confort, porque si salimos de ella vamos a tener la disposición, ejemplo, intelectualmente de reflexionar y de razonar para ver qué es lo que tenemos que hacer activamente para generar cambios en nuestras vidas. Pero obviamente tanta información a disposición en redes sociales, en libros, o sea, ahorita vivimos una crisis de exceso de información, lo que genera eso en fusión con nuestra infinita capacidad para vivir en una zona de confort es que genera mucha confusión, porque entonces lo que queremos es adoptar pensamientos que se escuchan hermosos y no hacer la labor de comprobación, como nos dice William Walter. No probarnos nada, eso se escucha bien, eso se escucha bonito y yo lo adopto. Y lo peor de todo es que tendemos a defenderlo a muerte como si fuera la verdad última. Y en realidad, si no lo hemos probado para nosotros mismos, aunque suene muy bien, es basura. Entonces no nos sirve. Por más verdad que sea, si no lo hemos probado, no nos sirve. Pues sí, podría ser que no se llame suerte. Tal vez suerte podría ser el adjetivo que se utiliza para nombrar a la oportunidad. No sé, como tú bien lo dices, habría que profundizar más en eso, pero a lo mejor sería el término místico para la oportunidad, ¿no? No lo sé. Tal vez podría ser eso. Bueno, no son las palabras que nosotros pensamos
o las palabras que nosotros decimos con la boca lo que verdaderamente tienen una virtud de curar o de cambiar algún aspecto en nuestras vidas, ¿ok? Lo que verdaderamente tiene el poder y la virtud de hacer un cambio en nuestras vidas es el sentimiento de las palabras, el espíritu con el que nosotros experimentemos esas palabras. También esto no quiere decir que no digamos cosas o que no, es decir, hay verdades que nosotros sabemos que son verdad porque lo podemos sentir, pero que no las hemos experimentado. También es válido, o sea, es válido decirlas, es válido expresarlas, porque es, tal vez, pienso yo, una primera etapa de entendimiento, ¿no? Es decir, creo que la incongruencia humana, que además me parece un aspecto, híjole, sumamente inherente al ser humano, no debe de representar una barrera o un impedimento para que nosotros empecemos por algún lado, ¿ok? Ejemplo, yo ahorita, por ejemplo, les estoy compartiendo cosas de escatología y la verdad es que hay muchísimas de estas cosas que yo todavía no he logrado poner en práctica y comprobar en mi propia vida. Y yo lo estoy haciendo. Y además de esto, el poder hablarlo con ustedes y el compartirlo, a mí me fortalece el entendimiento y me permite profundizar en mi propia reflexión para poder llegar en algún momento a experimentarlo, ¿ok? Entonces, yo creo que debemos de eliminar el miedo que podamos tener a la incongruencia. ¿Qué es la incongruencia? Pues es pensar, decir y actuar de forma diferente. ¿Y qué es la congruencia? Pensar, sentir, hablar y actuar de forma perfectamente idéntica. No sé, tal vez Jesús era congruente, Buda era congruente, no lo sé. Creo que es difícil juzgar a otras personas si ni siquiera somos capaces de juzgarnos objetivamente a nosotros mismos. Pero yo creo que no debemos de tener miedo a la incongruencia, y yo creo que en muchas ocasiones, por esa razón, muchas personas no se atreven a compartir nada, porque tienen miedo a ser criticadas como personas incongruentes. Y realmente creo que todos somos incongruentes en cierto grado y tenemos que vivir con eso y tenemos que ir trabajando en irlo puliendo paulatinamente hasta que llegue un punto en el que logremos fusionar verdaderamente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que actuamos. Yo tampoco creo en una verdad absoluta, pero creo que hay niveles de entendimiento que en apariencia inicial son verdad y posteriormente dejan de serlo para que podamos adoptar una nueva verdad. Tal vez habría que quitarle lo de verdad absoluta y solamente dejarlo en verdad. Hay diferentes niveles y yo creo que aunque no lo podamos entender, podemos sentir que hay diferentes niveles de entendimiento. Tú no vas a aceptar ningún sentido falso cuando experimentes verdaderamente el bien de las palabras correctas. Esto tiene que ver tal vez un poco con la verdad de la que estamos hablando. Es decir, tú no vas a experimentar ninguna falsedad cuando tengas claras las cosas para ti. También por eso en muchas ocasiones estamos saltando de verdades en verdades o de nuevos descubrimientos en nuevos descubrimientos con respecto a cosas que creemos, porque no profundizamos lo suficiente y no logramos experimentarlas. Por eso también creo yo que muchas personas a veces saltan de religión en religión, así como se salta de partido político en partido político, porque finalmente no hay una profundidad en cuanto al sentimiento y en cuanto a la comprobación de lo que se decide creer, sobre todo cuando es por fe ciega, ¿no?
Para que las palabras tengan una verdadera fuerza de trabajo, de proyección en nuestra vida, necesitamos sentirlas, necesitamos engendrarlas. No sé si les ha pasado que en ocasiones tienen sentimientos rápidos, se sienten cosas en el cuerpo y dices, ¿por qué me siento así? Y si eres honesta, honesto y te pones a analizar, puedes llegar a la razón, a la razón por la cual te sientes así. A veces es una emoción negativa, a veces es una explosión de tristeza, a veces es una explosión de alegría, de euforia. Ese tipo de experiencias lo que reflejan son pensamientos concluidos y hay que poder identificarlos, porque los pensamientos concluidos son lo que nosotros debemos de perseguir para poder proyectar lo que queremos en nuestra vida. Entonces, cuando ustedes tengan emociones corpóreas evidentes y claras, traten de llegar a la raíz de cuál es el pensamiento o la conclusión o la aseveración a la que ustedes ya llegaron muy profundo dentro de ustedes para haber podido experimentar esa sensación en el cuerpo, ¿ok? Y si ese pensamiento no es constructivo, hay que sustituirlo por otro y va a llevar un trabajo bastante fuerte, porque ese es un pensamiento tan concluido que cuando viene a tu mente genera una emoción en el cuerpo. Entonces, de la misma manera, si tú te quieres mantener sano, o si te quieres curar de una supuesta enfermedad, lo que tienes que hacer es llevar a tu experiencia el sentimiento en el cuerpo de qué es lo que se siente cuando estás sano. Y entre más tú mantengas ese sentimiento de salud experimentándolo en el cuerpo a pesar de la supuesta enfermedad que tienes, vas a poder así curarte más rápido. Yo esto lo he logrado con la gripa. A mí cuando de repente, a mí me daba gripa, no sé, antes me daba gripa, hace 10 años me daba gripa como 3 veces al año, yo creo, o 4 tal vez, aunque fueran pequeñitas las gripas, pero me daba. Entonces yo hice experimentos con la gripa. Ahora cuando yo siento que me va a dar una gripa, porque aparte lo tengo muy identificado, identifico una cierta debilidad en el cuerpo, no sé, siento ciertos detalles mínimos. Yo me doy cuenta cuando siento que me voy a enfermar de gripa. Entonces lo que yo hago es que en ese mismo momento empiezo a trabajar mentalmente en extraer de mis recuerdos mis momentos de mayor fortaleza física. ¿Cómo me he sentido cuando estoy fuerte físicamente? Y lo que hago es, por ejemplo, apretar los puños. Cuando yo aprieto los puños, personalmente, puedo sentir mi vitalidad. Entonces, cuando estoy sintiendo que me voy a enfermar, lo que hago es apretar los puños y extraer de mi pasado los recuerdos que me hagan experimentar mentalmente, porque físicamente siendo otra cosa, mentalmente que me hagan experimentar la fortaleza de mi cuerpo. Y lo que yo he conseguido con esto es que si me empecé a sentir mal en la mañana, en la noche yo ya me siento perfectamente bien. Cuando me ha costado más trabajo, me sigo sintiendo mal en la noche y en la mañana el otro día ya me siento bien. Eso es lo que yo he experimentado cuando me va a dar gripa, a través de la gestión del pensamiento. Ahora, algo que también tenemos que tener muy claro es que la mayor parte, más bien yo diría, y yo lo experimento constantemente, la mayor parte de nuestras experiencias de vida afuera, en todo nuestro entorno, tienen que ver con pensamientos que no logramos ver y que no logramos identificar. Pensamientos, yo diría, pensamientos subconscientes, pensamientos inconscientes. Esos pensamientos que albergamos y que tal vez fueron generados en nuestra niñez o en momentos que no recordamos los daños o los efectos, ya sea nocivos o benévolos, pero los experimentamos y no sabemos por qué los estamos experimentando.
Pero por eso hace un momento les hablaba de la paciencia, que es bien importante ser pacientes con nosotros. Experiencias no deseables, ¿ok? Algo que nos va a ayudar muchísimo para ese tipo de pensamientos inconscientes que en gran medida gobiernan nuestra vida va a ser la meditación, porque la meditación los va a suavizar y en muchas ocasiones nos va a permitir observarlos con mayor claridad. Entonces hay que estar atentos sobre todo a los pensamientos que experimentamos como emociones en nuestro cuerpo, porque esos son los pensamientos que debemos de tener claro que son los que de cierta manera están gobernando nuestras vidas, los que llegan de forma violenta como una emoción y los experimentamos. Hay que observar esos y hay que encontrar la manera de experimentar de esa misma forma en el cuerpo físico los experimentar de esa misma forma en el cuerpo físico los seguir avanzando en nuestro desarrollo personal. Yo no sé si ustedes han escuchado de neurolingüística, entiendo que sí, y yo creo que yo no he estudiado profundamente la neurolingüística, pero por la vaga idea que tengo, esta nos permite diseñar en función de lo que hablamos. Por eso la forma en la que nosotros nos expresamos sí es muy importante. Es muy importante darnos crédito en las palabras que utilizamos, reconocer nuestro poder mental en las palabras que utilizamos. Es decir, los alimentos no nos nutren por sí mismos. Los alimentos son estímulos mentales para que nuestra mente se encargue de nutrirnos. Es como, por ejemplo, deberíamos de reconocer la llamada sin nutrición de los alimentos. No dejarlos de comer, por supuesto, seguirlos comiendo, pero entender que la función es diferente. No son los alimentos los que tienen un poder particular que nutre nuestro cuerpo, porque todo es mental, ¿ok? Hay que leer sobre física cuántica para entender esto. Pero básicamente los alimentos, así como las medicinas, podrían ser una muleta temporal para que nuestras mentes hagan su trabajo. Es decir, si nuestra mente observa que comemos alimentos sanos, nosotros nos engañamos por falta de conocimiento mental y decimos que los alimentos o las medicinas nos van a curar. Pero en realidad es nuestra mente la que está haciendo eso, aunque no lo reconozcamos. Entonces lo que tenemos que decir es, estos alimentos le sirven a mi mente para que ella se sienta con el deseo de estimular para mi cuerpo la nutrición. Pero los alimentos no tienen ese poder, tampoco los medicamentos. Y si lo que yo digo fuera una mentira, pues no existirían los placebos. Los placebos son una muestra de que el poder no viene de ningún lugar afuera, viene de dentro de nosotros. Y debemos de aprender a utilizarlo, debemos de aprender a utilizar nuestra mente y yo los invito a que mediten. Dice el Dalai Lama que si todas las personas enseñaran a los niños a meditar y todos los niños de este mundo meditaran, se acabaría con la violencia en una generación. Y eso sería mágico. La verdad es que no importa qué tipo de meditación hagas, la meditación es curativa, no nada más para uno mismo. La meditación cura a la humanidad. Y si las personas meditaran, viviríamos en un mundo más pacífico. Porque con la meditación te vuelves más empático. Es más sencillo relacionarte en la dificultad también. En ese sentido, la vacuna contra el COVID no es tan necesaria. Mira, yo no me quiero meter con aspectos médicos porque no son de mi área y creo que ese es un tema muy delicado. Pero lo que te diría un maestro de escatología, yo todavía no soy maestro, pero lo que te diría un maestro de escatología, porque hemos hecho preguntas semejantes, es que tú debes de seguir haciendo lo que tú estás entrenado a hacer
y de forma simultánea tienes que empezar a trabajar mentalmente en ti. Es decir, si tú crees, y debes de tenerlo muy claro y debes de ser honesto contigo mismo en este aspecto, si tú crees que la vacuna te va a funcionar y te va a curar, o te va a prevenir, más bien, te va a prevenir de contagiarte, lo que tú tienes que hacer, de acuerdo a la escatología, es ponerte la vacuna y yo te diría, agrega el ejercicio de la comida que te acabo de mencionar. Ponte la vacuna si tú crees que eso te va a ayudar y al mismo tiempo reflexiona que no es la vacuna en sí lo que te va a evitar enfermarte de COVID. Lo que va a evitar que te enfermes es tu interpretación con respecto a la vacuna. Es decir, el poder que tu mente ejerce en tu cuerpo para protegerlo por el hecho de que tu mente sabe que tiene la vacuna. ¿Ok? En realidad es tu mente que se siente tranquila y segura por la vacuna, pero tu mente es la que te va a proteger. En realidad no es la vacuna. Sin embargo, hay que hacerlo. Por ejemplo, se le pregunta a mi maestra de escatología, si me duele la cabeza, ¿me puedo tomar una aspirina o lo tengo que manejar mentalmente? En un inicio te vas a tener que tomar la aspirina, tómatela, no pasa nada. Y de forma simultánea, trabaja en ti para que entiendas que tú te puedes curar ese dolor a ti mismo, a ti misma, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en ese mismo tenor me como una papilla de verduras todas las mañanas. Es decir, me la empecé tomando diciéndome primero que esos alimentos iban a nutrir y fortalecer mi cuerpo. Al final es programación neurolingüística, también funciona. Pero no le estaba dando el crédito a mi mente. Y hay que darle el crédito a nuestra mente, porque al final, pues esa es la verdad. Entonces hay que tratar de trabajar en función de eso. ¿Ok? Entonces, en lugar de decir estos alimentos van a nutrir mi cuerpo, lo que empecé a decir, racionalizándolo, fue mi mente se siente complacida con el sabor y la estimulación de estos alimentos, pero mi mente es la que va a empezar a segregar los nutrientes para el cuerpo, no los alimentos. Eso es lo que yo te diría con respecto a la vacuna o a cualquier medicamento que te tomes. Es muy importante lo que se piense con respecto de las cosas que nosotros vamos a hacer. Eso es lo más importante. Por eso es importante tener convicciones personales con respecto a las cosas que hacemos y no adquirir convicciones por fe ciega o por flojera de reflexión de terceros. Porque lo que va a ocurrir es que nosotros no van a funcionar igual. Un buen libro sobre meditación, pues mira, incluso te puedo mandar en PDF el libro del poder de la hora. Es un libro muy bonito, pero te voy a decir rápidamente, porque ya van a ser las 9, rápidamente mi experiencia con respecto a ese libro. Yo cuando tenía 25 años, bueno, desde que yo recuerdo, yo he admirado mucho a seres iluminados, como Jesús o como Buda, por mencionar a dos maestros, y yo buscaba en libros y cuando yo encontré el libro del poder de la hora, me quedé impresionado porque es un libro muy bello, es un libro que explica maravillosamente la experiencia de estar en armonía, en conexión y en desapego con todo. Y te hace sentir, te hace experimentar eso. Y te dice, no existe el tiempo, no existe ayer y no existe mañana, solo existe ahora. Y yo cuando le llegué bien contento al que iba a ser mi maestro y le platiqué, le dije, ya entendí. Él ya meditaba desde hace mucho tiempo. Y le dije, oye, ¿qué crees? Ya entendí. No existe el tiempo. Solo no existe el pasado y no existe el futuro, solo existe el presente. Y él me dijo, todavía me acuerdo muy bien, me dijo, no has entendido nada. Y yo me quedé impactado y dije, ¿cómo no? Yo ya entendí. Me dijo, no, porque no existe tampoco el ahora. No existe el tiempo. Y no lo vas a entender y no lo vas a encontrar leyendo. La lectura sirve para otras cosas.
La lectura sirve para entrenar a tu mente y para nutrirla, para flexibilizarla. Para eso sirve la lectura. Pero la sabiduría no se encuentra en los libros. Ahí solamente vas a encontrar conocimiento, pero mientras no lo logremos incorporar, solamente es información. Entonces, si verdaderamente tienes una intención de aprender sobre meditación, sobre unión y desapego con todas las cosas, etcétera, lo que yo te recomiendo es que medites. En el no hacer nada al cerrar tus ojos es donde tenemos acceso a todo realmente. De hecho, mi maestro Ishaya de meditación tiene un video muy interesante, no sé si está en YouTube, pero tal vez sí. Incluso lo pueden buscar. Él se llama Maharishi Krishnananda Ishaya. Y ahí habla del chocolate. Es algo muy interesante. Bueno, antes de pasar a eso, si es el de Eckhart Tolle, incluso me puedes escribir en privado y te lo mando, ¿vale? Yo lo tengo en PDF, si no estás en el club de lectura, porque creo que también ya está ahí. Él explicaba algo muy interesante del chocolate. Él decía, la espiritualidad es como el chocolate. A ver si se los puedo explicar como él lo dijo. Él decía, había una señora que era especialista en chocolate. Ella tenía toda su biblioteca llena de todos los libros que existían sobre el chocolate. ¿Ok? Era algo increíble. No había nadie en el pueblo que supiera más de chocolate que ella. Ella sabía todas las texturas, todos los colores, todas las mezclas que existían en el pueblo. Y cualquier persona y cualquier especialista que necesitaba saber algo le preguntaba a ella. Entonces, un día su nieto, obviamente pues esto es una fábula, ¿no? Un día su nieto le pregunta, oye abuela, ¿cómo es el chocolate? Y la abuela le explica y bueno, le queda clarísimo. Y luego su nieto le dice, oye abuela, ¿pero a qué sabe el chocolate? Y la abuela se le queda viendo y le dice, no sé, nunca lo he probado. Eso es lo mismo que ocurre con la espiritualidad. Estamos llenos de información maravillosa, de información muy bella. Pero si no la llevamos a la experiencia, no sirve. Tenemos que experimentarla para que verdaderamente funcione. La espiritualidad en información nada más es un hobby, es una colección de información. ¿Y cómo podemos experimentarla? En parte a través de la meditación, y de ahí todo se va desenvolviendo solo. Pero les recuerdo, tenemos que ser pacientes con nosotros, porque los tiempos para cada uno de nosotros son diferentes, y los momentos también. Y vivimos en un mundo caótico, a veces inexplicable, casi siempre incontrolable, en donde tal vez no podemos decidir que dejen de ocurrir determinadas circunstancias que no dependen de nosotros, pero sí podemos procurar experimentar esas circunstancias de una forma diferente. Y para eso nos va a ayudar precisamente nuestra comprensión y nuestro entendimiento y nuestra práctica espiritual en ayuda de la meditación y en ayuda de la reflexión. Ok, no te puedo escribir por aquí, pero igual escríbeme y te lo mando. El nombre, me imagino que me estás preguntando el nombre de Maharishi Krishnananda Ishaya. Igual puedes buscar elcaminobrillante.com y ahí te va a venir el nombre. Esa es la página web de los Ishayas. El video lo voy a buscar y voy a ver si lo encuentro, lo comparto a lo mejor en Instagram o en algo así, ¿vale? Pero es muy interesante porque las cosas hay que probarlas y hay que experimentarlas para que verdaderamente tengan sentido en nuestras vidas. Pero
les repito, no nos alarmemos, no nos inquietemos, no nos desesperemos y no nos castiguemos si en este momento aún las cosas de las que hablamos no las hemos logrado experimentar, ¿ok? Si seguimos por ese camino, va a llegar un momento que puede ser hoy, de la nada, puede ser mañana o puede ser en 10 años. No se sabe, pero las vamos a experimentar porque estamos en el camino en el que tenemos que estar. Por eso debemos de ser pacientes y amorosos con nosotros mismos para que llegue ese momento. Y bueno, pues ya acabamos y la próxima semana vamos a platicar sobre el folleto número 11 y tiene un nombre muy bonito, se llama Bienestar Mental, ¿vale? Espero que les haya servido, sobre todo eso. Y nos vemos la próxima semana. Ah, por cierto, para los que no hayan entrado antes, tengo una app de meditación que se llama LESS, como yo, LESS. La pueden encontrar en Android y también la pueden encontrar en Apple. La app tenía antes únicamente acceso con contraseña, pero ya la liberamos para que todas las personas la puedan bajar y no requieran que se les envíe una contraseña de invitación. Esto fue porque ya tenemos control sobre el funcionamiento, ya vimos que funciona bien, todavía hay muchas cosas que mejorarle, pero como ya vimos que funciona bien, entonces ya podemos liberarla y ahora sí ya cualquier persona la puede bajar sin necesidad de una invitación. ¿De qué les sirve la app de meditación? Pues a mí me sirve para llevar un registro del tiempo que he meditado, porque ahí te dice las sesiones, las horas, los minutos, y además tiene algunos sonidos bonitos por si quieres meditar con sonido. Poco a poco le iremos haciendo más integraciones a la app y pues si la bajan y les gusta, pues les agradeceré mucho algún comentario por ahí, ¿vale? Y bueno, pues espero que estén muy bien y que pasen una bonita noche. Gracias por estar aquí hoy.